Hola, ¿qué tal, amigos, amigas de redes sociales? Muchas gracias por acompañarme un miércoles más en mi programa Cinco Dedos de Frente. Les agradezco que ya se están conectando todos y todas. Pues antes de darle la bienvenida a la invitada de este día, les quiero contar que este día me inscribí oficialmente como candidata a diputada propietaria por el departamento de San Salvador en la casilla 14, junto con mi compañera Marcela Díaz, una compañera joven del municipio de Ilopango que me acompaña en la fórmula. Pues nos inscribimos ahora en el Tribunal Supremo Electoral junto con otros compañeros, compañeras de la planilla del FMLN. Asistimos pues a entregar todos nuestros documentos ya en regla. Fue una mañana muy dinámica, muy alegre, que lamentablemente no pudimos tanto disfrutar con los amigos y amigas que nos acompañaban en la actividad porque el clima pues sabemos que no es muy favorable, y de todas maneras cumplimos con nuestro propósito, con nuestra meta y sobre todo con los requisitos de ley para la inscripción de diputados y diputadas. En lo personal me siento muy alegre, muy satisfecha de este proceso. Quiero aprovechar el espacio para agradecer a todas las personas que en estos días han estado pendientes, que me han estado apoyando particularmente con sus mensajes, con sus palabras de ánimo. Sabemos que hay días que la carrera política es complicada, más en este país tan agresivo, tan violento, con una oposición que tiene discursos de odio, misóginos, y bueno, al final todo el apoyo de los compañeros, compañeras, de los amigos y las amigas, la verdad que le animan a uno a una a seguir adelante. Así que les quería contar esto antes de darle la bienvenida a nuestra invitada, que ahora pues la incorporamos al programa. Bienvenida, Blanca Flor Bonilla. Compañera Blanca Flor Bonilla, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, y usted, Idalia, gracias por haberme invitado a su programa Cinco Dedos de Frente. Es un nombre bien sugestivo porque hay que reflexionar cotidianamente lo que está pasando en nuestro país. Y un saludo particular a las salvadoreñas y salvadoreños que están escuchando dentro del Salvador y también fuera del Salvador. Les envío un abrazo a cada una y a cada uno. Gracias, Blanca Flor, por aceptar la invitación. La verdad que para mí es un honor estar con usted en este programa. Quiero presentarla para que los amigos y amigas que nos sintonizan conozcan un poco de usted. Blanca Flor Bonilla es trabajadora social de profesión. Ella es especialista en gestión social. También se ha especializado en temas de igualdad y equidad de género y, por supuesto, en los temas de niñez. Particularmente este día queremos hablar sobre niñez, sobre la violencia que están
sufriendo nuestros niños y niñas en el país, y Blancaflor pues es una experta, sobre todo en temas de primera infancia. Blancaflor Bonilla ha sido protagonista en la creación, gestión y aprobación de la LEPINA, una ley muy importante en El Salvador que es bastante conocida por ser de avanzada en el reconocimiento de los derechos de la niñez y por haber permitido a El Salvador ponerse a nivel de otros países que desarrollan legislación especializada en niñez. También Blancaflor Bonilla ha sido diputada de la Asamblea Legislativa del año 2000 al 2019, en donde ha acumulado muchísima experiencia en la participación de varias comisiones. Fue alcaldesa del municipio de Ayutuxtepeque del año 2009 a 2012 y actualmente es diputada del Parlace. Va de candidata a diputada para el Parlamento Centroamericano y bueno, ya platicaremos con ella sobre sus propuestas concretas en esta materia y en otras. Quiero partir, Blancaflor, de preguntarle, en toda esta trayectoria política, social y bueno, de funcionaria pública que ha tenido, ¿qué la motivó a ser precisamente una luchadora social, una mujer aguerrida, una mujer de izquierda? ¿Qué motivación encontró para meterse a todo este rollo político? Bueno, quiero comentar un poquito mis antecedentes. Yo nací en un cantón, Cantón Santa Lucía, del municipio de San Lorenzo, departamento de San Vicente. Y cuando yo empecé a tomar conciencia de cómo es la situación económica y cómo determina el, el futuro de una persona, fue cuando yo ya fui a la escuela a sexto grado, salí de sexto grado, y mis compañeritas y compañeritos, muchos de ellos no pudieron seguir estudiando por la extrema pobreza en que vivían sus familias. Luego que mi padre y mi madre fueron organizadores de la comunidad, fueron muy solidarios con los vecinos, con las vecinas, y generaron organización para llevar el agua potable, para campañas contra el paludismo y otras actividades. Mi madre fue maestra, fue organizadora de Andes 21 de junio en la seccional de San Sebastián, departamento de San Vicente. Entonces puedo decir que fue de ellos que yo aprendí el servicio a la comunidad. Por eso es que ahora que he desempeñado diferentes cargos de elección popular, no me siento funcionaria, yo me siento servidora pública, ¿verdad? Porque la gente lo elige a uno para que vaya a trabajar en beneficio de sus derechos. Entonces, esa fue la primera motivación. Luego, cuando estudié trabajo social, pues profundicé más en el conocimiento de la realidad del país. Y después, cuando ya me incorporé a las Fuerzas Populares de Liberación Nacional en el año 72. Antes del 72 yo estuve 2 años en un círculo de estudio del Partido Comunista, de la Juventud Comunista. Entonces allí todos esos elementos teóricos también me ayudaron, siendo ya egresada de trabajo social, a conocer más, a analizar, y no solamente analizar y criticar, sino que a reaccionar con propuestas para transformar la realidad. Y desde mi primer trabajo, que fue en el Centro de Audición y Lenguaje, con niños y niñas que no sabían hablar porque no escuchaban, o sea, habían perdido la audición o tenían otras discapacidades. Con ellas empecé yo también, me sensibilizó muchísimo, y yo admiro muchísimo a las personas que trabajan con niños y niñas con discapacidades. De igual manera, respeto mucho y admiro a las familias porque es un trabajo muy, muy difícil, donde la familia tiene que incorporarse para que sus hijos y sus hijas puedan recuperar la salud. Entonces, ha sido ese proceso el que me ha forjado, y toda la interacción social, un ser humano, una mujer, un hombre, es producto del ambiente y del entorno donde está. Entonces yo, digamos, he aprendido mucho de compañeras y compañeros y de amigas y amigos, y lo que fui estudiando, porque me gustó siempre ser estudiosa, pues ya son las herramientas técnicas que me han servido para poder desempeñarme de una manera satisfactoria, digamos. Ese es el proceso de sensibilización que he tenido.
La verdad que es muy valioso todo el proceso de concientización, de participación, de lucha que ha tenido a lo largo de esta trayectoria. Y ya en su esfera como servidora pública que usted le llama, ¿verdad? Porque muchas veces en esta cultura política es válido, creo yo, que la gente actualmente esté criticando a aquel funcionario porque hemos tenido tantos casos de funcionarios y funcionarias que llegan al puesto, se encierran en las oficinas con aire acondicionado, se alejan de las agendas de la población y hasta en algunos casos, ¿verdad?, de funcionarios y funcionarias que se enriquecen a costas del dinero del pueblo. Entonces la gente dice, todos los funcionarios son iguales, ya el FMLN es igual que los funcionarios de derecha y es tan importante cultivar esta conciencia social, este compromiso político, precisamente para que las candidaturas del FMLN, que es el único partido de izquierda que existe en El Salvador, se logren diferenciar de toda esta cultura política que tanto daño le ha hecho a la sociedad. Y en ese sentido, la oportunidad que usted ha tenido como servidora pública, es decir, llegar a un puesto para poder servir a la población, ejecutar políticas públicas de beneficio de las mayorías, ha sido una gran oportunidad y en ese sentido quiero preguntarle cuáles cree usted que han sido sus principales legados en todo este proceso como servidora pública, cuáles cree usted que son aquellos aportes concretos que ha realizado, ya sea en su papel de diputada o como alcaldesa. Yo creo que en la vida cotidiana, en el espacio privado, en el espacio público, en donde uno se encuentre, tiene que haber coherencia de lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace. Entonces yo me siento una persona coherente, ¿verdad? ¿Y cuál es la coherencia? Los principios que yo he ido aprendí en ese proceso de formación, afianzarme y agarrarme de ellos, ¿verdad? Porque vivimos en una sociedad con muchos antivalores, una sociedad donde una persona ya adulta mayor, o sea, de 60 años en adelante, la ven como una persona que es estorbo, que es carga, cuando nuestros pueblos originarios, las personas mayores eran las personas sabias, eran las asesoras de los nuevos gobernantes, eran a quienes se les consultaba y se les incorporaba en todo el sistema de gobiernos que en esos tiempos habían. Entonces, esa mentalidad de una competitividad individual, no importa por dónde, sobre quién se pase, esa forma de que le llaman que hay que ser competitivo, yo no la acepto, ¿verdad? Yo acepto digamos, la promoción y el desarrollo de los colectivos, porque solo una persona no va a hacer la transformación social. Se hacen vinculadas con la población, pero en colectivo, ¿verdad? Porque el colectivo tiene más sabiduría y se equivoca menos que una persona. Entonces, ese es uno de los aspectos que yo creo que es muy importante, y esto lo digo cuando trabajo con los liderazgos de mujeres, ya sea liderazgos sociales o liderazgos de partidos políticos, porque como profesional también he trabajado en consultorías con mujeres de todos los partidos políticos, ¿verdad? Para poder abordar los temas de los derechos de las mujeres, que los derechos están por encima de cualquier organización política y de cualquier empresa, de cualquier institución, porque es, digamos, la esencia de lo que el Estado debe hacer en beneficio de su población. Y cuando hablo Estado, son todas las instancias de gobierno, la sociedad, la familia. Entonces, ese es otro elemento que yo recupero y que siempre lo converso con las mujeres, ¿verdad? El otro aspecto es que cuando uno trabaja como servidora pública o servidor público en los temas de derechos humanos, que es donde yo me siento que soy activista social, ¿verdad? Porque siempre he trabajado por los derechos humanos desde que era una niña de 12 años, que organizamos una directiva en el cantón donde yo nací para mejorar las condiciones de infraestructura del cantón. Cuando uno trabaja, digamos, con
en el campo social o en el campo político, la inclusión de todas las personas. No importa que tengan una ideología diferente, no importa que tengan una posición política y económica diferente, no importa que la edad, el sexo y de qué grupo étnico es, ¿verdad? Porque cuando uno aprende a trabajar por los derechos humanos, uno logra, ¿verdad? Que las otras personas se sensibilicen y que se pongan, voy a decir una palabra popular, en los zapatos de los demás. Si uno se puede poner en la situación de las otras personas con las que uno se relaciona, eso le puede ayudar a uno y lo mantiene sensibilizado y comprometido para seguir trabajando. El otro componente es la honradez, ¿verdad? Uno tiene que ser honrado en todos los aspectos, no decir mentiras, no manipular a las personas, si uno usa recursos, respetar los recursos que son del Estado, dar cuentas de cuánto ha ingresado y cuánto, en qué se ha invertido, consultar a la población cuáles son las prioridades. Siempre las necesidades son mucho más grandes que los recursos que se tienen, por eso hay que priorizar. Y el otro componente es la verdad, ¿verdad? La verdad es un elemento importantísimo para ganar la confianza de las personas que están en el entorno de uno. Otro elemento es la inclusión, decía al principio, la inclusión, ¿verdad? Que también escuchar, saber escuchar. Saber escuchar no es que uno va a ir a dar un discurso a una comunidad, ¿verdad? Sino que es escuchar primero a la comunidad. ¿Qué inquietudes tiene? ¿Qué motivaciones tiene? ¿Cuál es el interés de por qué a uno lo han invitado a una comunidad? Y también uno ser como franco, de manera respetuosa y cordial, de decir en qué uno se puede comprometer y en qué no, ¿verdad? Y motivarles a que se organice la comunidad, porque la organización es una herramienta de fortalecimiento para que las personas vayan construyendo ciudadanía. ¿Qué es ciudadanía? Que uno como persona ya mayor de 18 años también asume compromisos y obligaciones ante el Estado y ante los demás, ¿verdad? Y ahí es donde ya se dan los enfoques y las filosofías de las leyes, de la Convención de Derechos del Niño y la Niña, que después vamos a hablar de eso, ¿verdad? Entonces, son de los elementos importantísimos y ver, digamos, el trabajo de uno como un proceso, ¿verdad? Como un proceso, porque las transformaciones no se dan de la noche a la mañana, se dan mediante uno trabaja una agenda y una estrategia como la que estoy mencionando. A veces nos critican a las diputadas o diputados del FMLN. Es que se han hecho de derecha porque la ley tal aprobaron con tal y cual partido. No voy a mencionar los partidos, ¿verdad? Voy a mencionar el de nosotras. Pero saber trabajar en política, hacer política en una asamblea legislativa, en un parlamento, en un congreso, es tratar de incidir en la sensibilización, en la mente y en la visión de los demás diputados y diputadas, de la agenda vinculada al programa que se ha construido con la población, ¿verdad? Cuando se logran los votos es que hemos tenido esa posibilidad de sensibilizar a los demás, es de llevar nuestra agenda a los demás, porque toda la agenda que nosotros desarrollamos está vinculada con los derechos humanos, ¿verdad? Con la justicia, con la honradez, con la transparencia. Entonces, esas son como los elementos para mí muy importantes en el trabajo de servidora pública. Sí, qué importante, Blancaflor, porque la verdad que si todos y todas siguiéramos esos procesos colectivos, ¿verdad? Y no individuales, como nos enseña el mismo sistema capitalista, neoliberal, si todas y todos los que estamos en política siguiéramos estos procesos de transparencia, anticorrupción, de rendición de cuentas, pues la cultura política de El Salvador fuese diferente e incluso ahora tuviéramos otros resultados, ¿verdad? Esto, como usted decía, es un proceso también individual, un proceso de aprendizaje humano y bueno, de desaprender también cosas que nos han enseñado,
que la política tiene que ser así, que la política es sucia, que la política es nada más para cierto sector privilegiado, y esas cosas debemos de cambiarlas poco a poco. Sabemos que el FMLN ha sido vanguardia en generar inclusión, en generar participación de las juventudes, de las mujeres, y precisamente en propiciar a través de políticas públicas y leyes la transparencia, la anticorrupción, el repudio a prácticas como el nepotismo, el repudio a prácticas como esa concentración de poder, ¿verdad? Y ahora lamentablemente estamos viendo un retroceso en este gobierno que, en lugar de fortalecer la participación ciudadana, la democracia, la contraloría, los contrapesos, es todo lo contrario. Quiere concentrar poder para que no le cuenten las costillas y gastarse el dinero en todo lo que quieran, ¿verdad? Publicidad prácticamente. Y aparte, un gobierno que rechaza el contrapeso de las mismas instituciones del Estado, debilitando toda esta dinámica de la República, pues de las leyes, de la institucionalidad que ya teníamos, no tan desarrollada, pero al menos avanzada. Yo creo que eso es una preocupación que actualmente vivimos, y que es por eso que necesitamos que nuestras candidaturas, tanto al Parlacen como en el caso de Blanca Flor, como a la Asamblea Legislativa, en el caso de Idalia Cepeda y otros compañeros y compañeras que están en las listas, pues levanten una agenda de reivindicación de derechos de las mayorías, y también para que la población sepa que es necesario una oposición con estas características, ¿verdad? Una oposición de diálogo consciente, con propuestas viables, pero sobre todo que proteja los intereses de las mayorías y que proteja los logros hasta ahora alcanzados. En ese sentido, Blanca Flor, yo quisiera que nos contara un poco. Me llamó mucho la atención de su trayectoria cuando mencionaba que había sido impulsora de la lepina, porque la verdad, bueno, en mi caso soy madre, usted sabe, de un niño de 3 años que se llama Paolo, y como madre ahora a mí me ha tocado aprender un montón de cosas gracias a que la lepina permite que como madres y como padres lo podamos aprender, y además protege a la niñez desde un punto de vista integral, sus derechos, protege su dignidad, su vida. Yo les decía hace poco a unos amigos con los que estaba platicando en mi casa, ¿verdad? Que, bueno, vieron a Paolo y me decían, la verdad me sorprende cómo tenés paciencia cuando el niño llora. Y yo les decía, bueno, no se trata de tener o no tener paciencia, sino que comprender las razones que el niño tiene para llorar, y una de ellas es cómo en esta etapa está aprendiendo a expresar sus emociones, emociones que son naturales, que son normales, que son humanas, como el enojo, como la tristeza, que muchas veces a nosotros y a nosotras en nuestra generación, por la misma ignorancia, ¿verdad? Y el poco avance en el reconocimiento de los derechos, pues simplemente nos negaban porque llorar era malo, porque enojarse era malo, y porque pareciera que automáticamente el ser humano tiene que estar feliz y contento, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo yo que esta legislación ha permitido un gran avance en la educación de los padres, de las madres, en los procesos de aprendizaje de las instituciones escolares, ¿verdad? Antes, decir que el niño o la niña iba a ir donde un psicólogo era como pecado, como delito, como diciendo que era un niño problemático, ¿verdad? Ahora los niños y las niñas tienen psicólogos y psicólogas en los centros educativos, por ejemplo en los privados, con una normalización, con una naturalización que la verdad es un gran avance. Y yo creo que eso es importante fortalecerlo también en el sistema público, ¿verdad? Que ahí es donde vemos las diferencias que pues vivimos no solamente en la educación, sino que en todo, ¿verdad? Las clases sociales, lamentablemente, en este país y en otros, pues nos distinguen entre algunos que tenemos privilegios y acceso a estos espacios privados, y a las grandes mayorías que no tienen acceso ni a la salud, ni a la educación, ni mucho menos a estos procesos de aprendizaje en el caso de la niñez, ¿verdad? Entonces, yo quería que me contara un poco cómo fue su participación en la aprobación y en el empuje a la lepina como una ley especial de la niñez. Bueno,
Yo llegué a la Asamblea Legislativa en el año 2000 y casualmente hicimos una visita al Congreso de Estados Unidos y hicimos una visita al sistema de Naciones Unidas. Y entre ellas las comisiones con las que nos reunimos fue con la UNICEF. Ya venía la UNICEF, el Comité de Derechos Humanos de la Niñez, de la UNICEF, haciendo observaciones a El Salvador por no cumplir los derechos humanos de las niñas y niños, entendiendo como niñas y niños y adolescentes de 0 a 18 años, ¿verdad? Porque la Convención de Derechos del Niño y de la Niña se firmó en el año 89, y se ratificó en el año 90 en El Salvador. Entonces ya era ley de la República. Cuando ya se dan los dos pasos, que la Asamblea lo ratifica y el presidente lo sanciona, o sea, lo firma y lo publica, se convierte en ley de la República. Pero nada había pasado con las leyes nacionales ni con lo que dice de derechos de la Convención. Entonces, UNICEF nos planteó que esperaba que en esta década, cuando empezaba ya el año, digamos, el siglo XXI, El Salvador cambiara esa situación. Entonces fue, digamos, eso a mí me sensibilizó mucho y me empecé a meter en conocer las observaciones, en conocer a mayor profundidad las observaciones de la UNICEF. Ya yo había trabajado antes con niñez, siempre he trabajado con niñas, niños y adolescentes. Desde mi primer trabajo, como ya lo expliqué al principio, ¿verdad? En el Ministerio de Educación trabajé en la Subsecretaría de Juventud, Cultura y Deportes, en la Dirección de Juventud, donde habían programas desde niños recién nacidos hasta jóvenes. Entonces tenía ya la sensibilización en cuanto a la importancia de la atención a los niños y niñas, pero en ese tiempo que yo trabajé estaba en el enfoque de situación irregular o tutelar. Entonces, con esa motivación de UNICEF y ese desafío por el país, incorporé la primera pieza de correspondencia en el año 2000 para empezar a trabajar una ley. Y afortunadamente, pues yo desempeñé desde que llegué el cargo de presidenta de la comisión de ese tiempo, que era de niñez, mujeres, juventud y familia, y adultos mayores, era de todos los que componen a la familia, todos los miembros que integran una familia. Entonces busqué a UNICEF desde el año 2000 y empezamos a hacer un diagnóstico y a trabajar. A mí me costó al principio poder identificar los enfoques, de eso podemos hablar más tarde, ¿verdad? Pero sí empecé a formarme, a leer, a hacer consultas y al principio, bueno, mucha gente no apoyaba esta iniciativa. Pasamos los 9 años que yo estuve en la Asamblea Legislativa, pasamos trabajando primero un código que ni lo logramos estudiar, quedó allí archivado. Y luego empezamos con la otra iniciativa de la Ley ya de Protección Integral de las Niñas y Niños y Adolescentes, que es la LEPINA. ¿Y cuál es, digamos, como el beneficio o el ambiente que se tuvo que generar para poder aprobar esta ley? En primer lugar, involucrar a todas las instancias del Estado, ¿verdad? Yo solicité que se creara un comité asesor, donde participó un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, la primera dama de la República. En todo el proceso, pues participaron 2 primeras damas, ¿verdad? Desde el 2000 hasta el 2009. Y bueno, yo delegada en ese comité para coordinar e ir involucrando a todo mundo en el proceso. También se creó un consejo consultivo amplio de la sociedad civil. Se hicieron consultas regionales desde Oriente, las 4 regiones que tiene el país, invitando combinadamente a instancias del Estado con la sociedad civil. Fue un proceso bastante arduo, llamemos intenso, ¿verdad? Hasta el final, pues se tuvo ya la ley completa en el mes de agosto del año 2008 y no había una motivación para que esta ley, que ya estaba aprobada por la comisión,
pudiera estudiarse y llevarse a la plenaria, ¿verdad? Fue necesario, pues, crear una comisión especial, porque la comisión ni de educación ni de la niñez no teníamos el ambiente de los votos para poder hacerlo. Hasta que se creó una comisión especial integrada por un delegado titular y un suplente de los partidos que estábamos en ese tiempo en la asamblea. Se empezó a estudiar la ley en el mes de noviembre del año 2008 y se concluyó, se aprobó el 26 de marzo del año 2009. Entonces, cuando dice uno, una ley nada más trabajé, yo afortunadamente pude trabajar varias y se aprobaron varias, pero es bastante difícil confluir con todos los pensamientos y las voluntades políticas. Para mí, haber aprobado la Lepina es digamos, la satisfacción más grande que he tenido, porque sé que la niñez y en primera infancia, como usted mencionaba, es la edad más importantísima para el ser humano. Y todo eso lo desconocemos en las familias, no hay una educación para poder transmitir a las familias que hay que tratar de manera integral a las niñas y niños y que es con amor que hay que educarles, ¿verdad? Porque cuando se educa con amor se tiene la paciencia que usted tiene con su hijo, es la paciencia que uno debe tener y es con el diálogo. Desde esa edad se les enseña a que los problemas y las dificultades que se enfrentan es con el diálogo que debe de hacerse. Sí, la verdad que es bien importante porque nos damos cuenta que nos hace falta mucho trabajo que hacer, Blanca Flor, en este tema. Particularmente a mí me genera mucha tristeza, indignación y, y como frustración cuando veo situaciones de violencia hacia la niñez. Como usted dice, a veces estamos acostumbrados a reaccionar con golpes, con violencia, porque así nos trataron a nosotras y a nosotros, porque así nos han dicho que es la mejor forma. Incluso hay gente que defiende todavía cuando en las escuelas los maestros y maestras te golpeaban. Hay gente todavía que defiende que en aquellos tiempos que tus padres, tus abuelos te golpeaban eran mejores, ¿verdad? Y la verdad que independientemente que en cada etapa de la sociedad han habido problemas, retos, logros y avances, no significa que eso tenga que ver con que a nosotros y a nosotras nos violentaron. Y Sí, yo quiero, Idalia, abordar ese punto porque es crucial, ¿verdad? Para que un niño y una niña crezca con seguridad y crezca con muchos valores, es muy importante, perdón, es muy importante que en la familia reciba amor. Eso es sustancial, porque la violencia obstaculiza el desarrollo de los niños y niñas, o sea, le bloquea el desarrollo de las células del cerebro, porque en el cerebro es como una, digamos, computadora, allí tenemos el disco duro, ¿verdad?, de todo el cuerpo. Entonces se le bloquea la conexión de las dendritas, se llaman las células del cerebro, y no desarrollan las inteligencias. Entonces, y eso le afecta para tomar decisiones al futuro, para sentirse segura o seguro, tiene un impacto enorme, ¿verdad? El otro elemento es la alimentación, ¿verdad? Un niño, una niña desnutrida también le afecta el cerebro y por lo tanto afecta el desarrollo integral. Y el tercer elemento es todo su entorno, ¿verdad? Entonces, en la ley se desarrolla esa visión. No basta decir, bueno, vamos a darle atención en salud a los niños y niñas recién nacidos y ya estamos atendiendo con un enfoque de derechos, no, porque los niños y niñas son integrales, entonces hay que desarrollar de manera integral y paralela los 4 grupos de derechos, que son los de supervivencia, los de desarrollo, los de protección y los de participación. Entonces, cuando un gobierno municipal, cuando una institución y en la familia no se desarrollan todos esos 4 tipos de derechos, los niños y niñas tienen, como decimos, falencias en su vida en su desarrollo evolutivo, ¿verdad?
de la vida hasta que llegan a personas adultas. Entonces, por esa razón la primera infancia, que es de 0 a 8 años, y dentro de esa edad, de 0 a 8 años, los 3 años de vida son las edades cruciales donde los gobiernos deben de invertir, y es la mejor inversión que puedan hacer para el desarrollo de una sociedad, porque la inversión previene. Ya, digamos, ir a invertir, digamos, cuando un niño, una niña ya tiene muchos antivalores incorporados en su cerebro y en su forma de ser, es bien carísimo y el impacto es menor. Entonces, aunque todavía se pueden tener logros, pero es muy carísimo. Yo tuve la experiencia, he tenido la experiencia cuando fui alcaldesa en Ayutustepeque de crear programas, el programa, la Escuela de Artes, municipal que desarrollamos, ¿verdad? Tuve la oportunidad de motivar a través de la municipalidad a niños, niñas, adolescentes y a jóvenes. Y a través de ese programa logramos rescatar a varios niños y niñas que ya estaban, digamos, de alguna manera involucrados en las pandillas o en las maras del municipio, porque es un municipio que ha sido bastante afectado en ese aspecto, ¿verdad? Y a través de las artes se logró que ellos pudieran sensibilizarse y ver que la vida tenía un futuro mejor, aprendiendo música, aprendiendo canto, y dando después esos niños, los primeros que se atendieron en el primer año, fueron las maestras y maestros para más niños. Al final, pues atendimos alrededor de unos 1,500 niños y niñas en el tema de la música, de la pintura, de la danza, de todas estas ramas, ¿verdad?, del arte. Entonces, y a veces los que estamos de servidores públicos no comprendemos cómo estos programas que van, digamos, a lo más fondo del ser de la persona, pues la música, una canción, a todos nos gusta alguna canción, algún poema, algún cuento. Llegar al fondo, digamos, de la esencia de la persona, del niño y la niña y de la familia, es una transformación social que se hace también. Entonces, por eso es que esta ley, digo yo, que para mí ha sido la más importante, y cuando se aprobó, pues fui, digamos, el día más feliz de mi vida ese, cuando se aprobó, ¿verdad?, la Lepina. Qué bueno. Sí, la verdad que cuando habla Blanca Flor me pongo a pensar, por ejemplo, en los avances que han existido ahora con la educación y la estimulación desde el embarazo, ¿verdad? Cuando yo viví mi embarazo, aprendí mucho cómo desde el vientre se comienza a estimular esta inteligencia, estos sentidos del bebé que no ha nacido. Desde el primer día que ha nacido, cómo comienza el aprendizaje, el desarrollo y, por supuesto, la forma también negativa en que las tradiciones lamentables de violencia que tenemos en nuestras familias les impide, como decía usted, Blanca Flor, el desarrollo incluso de la misma inteligencia, no solo inteligencia emocional, sino que el desarrollo de su cerebro, ¿verdad? Muchas veces aún a compañeros, compañeras que nos están viendo, amigos y amigas, es posible que estén naturalizando la violencia. Yo creo que eso es bueno reflexionarlo. Aún gente de izquierda, aún personas que puedan garantizar económicamente, como decía Blanca Flor, una dieta nutritiva, ¿verdad? Saludable, porque a veces también por costumbres de este sistema, pues les damos a los niños pizza, hamburguesa, dulce, que es pura azúcar, tan dañina, pero digamos que aún en condiciones de acceso a la salud o a la alimentación, seguimos reproduciendo este tipo de violencia que, por ejemplo, comparamos la actitud de un niño con otra, le decimos que no se exprese, estamos, por ejemplo, naturalizando algunos comportamientos, como en el caso, pensaba cuando hablaba Blanca Flor, la importancia de nombrar las partes sexuales de los niños y las niñas, pene, vulva, que eso nos hace como tanto ruido todavía en una sociedad conservadora, y tan importante es
conocer sobre la educación sexual reproductiva, pero también de este tipo de formas como educar a niños y niñas sin este morbo que al final le daña y hasta provoca posibles abusos o acosos sexuales, ¿verdad? Ya decíamos en otras ocasiones cómo a los niños se les obliga, bueno, dele un beso a su padrino y el niño no quiere y se le dice, bueno, dele un beso porque es mala educación y eso en la cabecita del niño significa que cualquier adulto puede obligarle a él a darle un beso aunque no quiera, ¿verdad? Y Sí, ese por tipo de eso, cosas son sí, sutiles, pero son tan importantes, ¿verdad? O, por ejemplo, que un niño llegue y le diga, esto lo hablaba con un amigo hace un par de días, que llegaba a mi casa y me decía, ¿cómo hago yo? Me decía, para comprender las razones por qué mi hijo está triste, por qué mi hijo llora, porque para mí son tonterías, ¿verdad? Y muchas veces estamos casi que negándole a los niños y a las niñas la legítima y válida emoción que tienen. Entonces, este tipo de cosas se siguen dando y bueno, es bueno tratarlas y decirlas, ¿verdad? Y evitarían, como usted dice, tantos casos después de inseguridad, de baja autoestima, de falta de expresión de las emociones, sí, por ¿verdad? Que eso cuando yo le digo la inteligencia, o sea, es que no es solo una inteligencia, son inteligencias múltiples. O sea, tenemos una ciencia que tiene más o menos unos 30 años que se llama neurociencias. Y entonces, a través de las investigaciones que han hecho de grupos comparativamente, descubrieron que lo que se bloquea en los niños y niñas con la violencia y con el desamor, con la malnutrición, son la diversidad de inteligencias que es el proceso de aprendizaje, la forma de aprender a relacionarse respetando a las otras personas, al otro niño y a la otra niña, eh, guardando del desarrollo de su vocabulario, la toma de decisiones, cómo el niño o niña toma las decisiones. O sea, son diversidad de inteligencias que en el cerebro se desarrollan y que eso precisamente es lo que es la semillita que se siembra, digamos, de 0 a 3 años. Si el entorno que tiene en su familia, digamos, si aunque viva en unas condiciones limitadas a nivel económico, pero que sabe que en vez de comprarle una Coca-Cola, le va a comprar una naranja para hacerle un refresco, o de un limón o de un mango, que en su casa tienen algunos frutos, árboles frutales. Entonces, el conocer eso es importantísimo para la familia, no digo solo la mamá, sino que para el papá, porque ese es otro elemento, ¿verdad? En nuestra sociedad, como que solo la mamá es la responsable de la crianza y de la educación, no. Si un niño y una niña, digamos, se hacen entre un hombre y una mujer, entonces la atención de los niños y niñas deben de ser del hombre y la mujer, del papá y la mamá. A eso se le llama paternidad responsable y afectiva. No es solamente cubrir las necesidades materiales, sino que dedicarle tiempo y compartir con la mamá las múltiples tareas que hay, ¿verdad? Y espacios que hay para que ambos puedan, que el niño y la niña se dé cuenta que es amado, es la manera como se da cuenta que es aceptado y que es amado. Esos cambios son los que se necesitan hacer en la familia y eso se hacen dándole información a la familia de los temas que estamos hablando precisamente en este momento, ¿verdad? Que no dicen no hay escuela para papás y mamás, pero en el sistema educativo debe existir eso, desde la educación inicial hasta las universidades. En las universidades deberían de dar el tema de los derechos de la niñez, el tema de los derechos de las mujeres, no importa la carrera que estudie la persona, porque somos seres sociales y dependiendo de cómo establecemos nuestras relaciones sociales en la familia, en el trabajo, en la comunidad, en donde estemos, es que eh, estamos tratando de o reproducir esa violencia o cortando ese ciclo, ¿verdad? Entonces, por esto estos temas son tan importantísimos que se hablen. Y en una así es. entrevista como esta, pues yo quisiera tener más tiempo, pero sé que
que es una oportunidad nada más, ¿verdad? Porque hay profesiones para eso. Pues yo estudié 9 años con UNICEF hasta que terminamos de aprobar la Lepina, ¿verdad? Allí aprendí sobre la intersectorialidad que debe haber, sobre todos los enfoques de las ciencias, cuáles ciencias son las que impulsan el desarrollo integral del ser humano. Entonces yo le agradezco mucho a UNICEF porque por eso me considero especialista, ¿verdad? Porque en 9 años yo estudié y fui a todos los eventos que me invitaron y todos los libros que me orientaron a que leyera, ¿verdad? Y a mí me preguntan a veces, bueno, ¿y cuál es tu título, tu diploma, qué universidad te lo dio? Y yo le digo, bueno, mi título es la Lepina, porque aunque se involucraron otras diputadas y diputados en el proceso, fui quizás la persona con más compromiso de que el proceso no se obstruyera, aunque tuviéramos obstáculos, ¿verdad? Hasta que se aprobó. Yo agradezco mucho a esa legislatura porque se aprobó esta ley, ¿verdad? En la legislatura que ya estábamos terminando el año 2009. Excelente. Sí, la verdad que es un aporte valioso. Yo antes de pasar a otro tema, quizás invitar a la población, a los amigos y amigas que nos estén escuchando, que también nos cuestionemos, ¿verdad? Nuestra forma en cómo educamos a nuestros niños y niñas, que cuando nos referimos a violencia no estamos refiriéndonos nada más a violencia física, ¿verdad? Sino que también otro tipo de violencia y que si sabemos de casos de violencia a la niñez en nuestra comunidad, en nuestro entorno, lo denunciemos. Gracias a esta ley también hay un mecanismo que, aunque en este gobierno ha bajado en eficiencia, sigue estando vigente, que nos obliga además que si conocemos un caso de violencia en donde los niños y a las niñas se les están golpeando, se les están abusando sexualmente, se les deja encerrados de forma insegura, no se les está dando sus derechos básicos de alimentación, de salud, de educación y vemos esas condiciones, debemos denunciarlas, ¿verdad? En las instancias correspondientes, en el CONNA, ellos llegan a hacer la inspección, dan apoyo con trabajo social, con psicólogas. En mi caso, pues ya he puesto varias denuncias en mis visitas comunitarias que estoy haciendo desde hace muchos años, en mi calidad también de luchadora social y en mi calidad de militante del FMLN. Ahora como candidata he estado visitando comunidades de muchos municipios del departamento y es lamentable que en la mayoría de casos me estoy encontrando con este tipo de abusos. Hay que estar atentos, atentas, no dejarlos pasar, ni como se dice en buen salvadoreño, ¿verdad? Hacernos del ojo pacho como que no es nuestro problema. Yo creo que esa cultura de denuncia hay que practicarla. Y bueno. Y Dalia, si me permite, yo quisiera también poner otro elemento para la atención del desarrollo de las personas, ¿verdad? Desde la primera infancia en las diferentes etapas de la vida. Pero, como decía, la primera infancia es la fundamental. Yo afortunadamente pude estudiar una maestría sobre relaciones de género y desarrollo, ¿verdad? Que una maestría que la hicimos acá en El Salvador con la Universidad de Girona de España y que organizaciones de mujeres, 3 organizaciones de mujeres se unieron y gestionaron ese proyecto a Barcelona, a la Diputación de Barcelona. Entonces, en esa maestría yo aprendí, también me cambió totalmente la vida, es como ver con otro lente la realidad. Y es en el espacio de la familia y en los centros educativos, en las escuelas, donde se construyen la identidad de género, o sea, el respeto a las niñas, el respeto que los niños deben de tener a las niñas y entre ellas también. Entonces, cuando yo llegué de diputada ya tenía la maestría y ya tenía esa base importantísima. También tenía ya la base de la gestión social, ¿verdad? También de los estudios de inversión social. Había estudiado un diplomado de 2 años. Entonces, todo eso a mí me sirvió como para tener una visión estratégica y más amplia de no preocuparme solamente por mis hijos, porque preocuparse solo por los hijos de uno es un enfoque de situación irregular, que no le importe el niño que vive a la par. Digamos, el enfoque de derechos
es un cambio de mentalidad que nos debe importar todos los niños y niñas de nuestro país. Y yo que soy diputada centroamericana, pues me preocupo por todos los niños y niñas y adolescentes de toda la región del sistema de integración centroamericano, que son 8 estados, 8 países, ¿verdad? Entonces quería explicar eso también, ¿verdad? Que todos esos elementos técnicos, por eso en un saludo que di hace recientemente sobre la ciencia no es neutral. La ciencia es el conocimiento que se da, ¿verdad? De las investigaciones que se hacen, pero esa está al servicio de un proyecto social. ¿O de qué tipo de proyecto? ¿A servicio de qué tipo de proyecto está la ciencia? Entonces, correcto. Bueno, yo le doy gracias a mi mamá y a mi papá que me pusieron a estudiar, me incentivaron el espíritu del estudio, ¿verdad? Porque esas son las herramientas técnicas que me han ayudado a mí y que he compartido con otras compañeras y compañeros también. Sí, excelente. Y quiero también, y decir nada más también que es tan importante este tema. Ahora estamos 18. Dentro de 2 días va a ser 20 de noviembre. Y entonces las Naciones Unidas declaró el 20 de noviembre como el Día Universal de las Niñas, Niños y Adolescentes. Y en la medida que han evolucionado la neurociencia, también declaró la primera infancia como la etapa sustancial y fundamental para este desarrollo de la vida de las personas y para construir justicia, desarrollo, democracia y paz. Por eso es que invertir en la primera infancia es la inversión más segura y que más productividad social da a una sociedad. ¿Cuánto nos ahorraríamos en otros presupuestos como prevención de violencia o disuasión o represión, ¿verdad?, de la violencia, si de verdad los estados invirtieran en la niñez, en la educación, en la cultura? Y precisamente a eso me quiero referir. Increíblemente, ya se nos fue una hora, Blanca Flor, de programa. Voy a pasar rápidamente a unos tweets que van a ver ustedes, amigos y amigas, en la pantalla, porque Blanca Flor Bonilla escribió un artículo que se publicó en el diario Colatino, y de ese artículo sobre niñez hemos sacado algunas citas que consideramos importantes recalcar. Las voy a leer de corrido, todos los tweets, Blanca Flor, por el tiempo, sí, y después le voy a dar el espacio para comentar. El primero dice: entre junio de 2018 y marzo de 2019, 16 juntas de protección que se distribuyen en todos los departamentos del país atendieron a 13,005 niñas y niños por violaciones a sus derechos. Pasamos al otro tweet para ver esta opinión sobre el tema de niñez de Blanca Flor. Y el otro tweet dice: este estilo de gobierno va en franco retroceso respecto a la gobernanza democrática que ha demostrado sobradamente su mayor eficiencia y eficacia al articular y poner en práctica fortalezas y potencialidades de todos los actores sociales e institucionales. No corregir esto implicará más vulneraciones sufridas y menos derechos cumplidos para nuestra niñez y adolescencia. Aquí, por el tiempo, voy a hacer un comentario rápido sobre su artículo, Blanca Flor. A mí me parece importante, primero, pues, reconocer que usted escriba este tipo de artículos en los medios que tenemos acceso. Segundo, prácticamente lo que nos dice el artículo es: hay cifras de denuncia, de tratamiento a estos casos de violencia que se han incrementado a comparación de años anteriores, que estamos viendo además en los informes del CONNA, que no son informes que realmente estén dando los elementos necesarios para evaluar si este gobierno actual está ejecutando o no una política de desarrollo a la niñez. Y además, decía su artículo, en los informes
de este año vemos un evidente retroceso, no solo por la carencia de información, sino porque hay un retroceso, como en otras áreas, en la participación ciudadana, en la participación de los gobiernos municipales, en la Contraloría Social, en la rendición de cuentas y en la disminución presupuestaria. Muchas veces nos preguntamos qué está haciendo este gobierno desde el CONNA, ¿verdad? ¿Qué hace? Antes se llamaba Secretaría de Inclusión Social, ahora se llama Secretaría de Bienestar Social. ¿Qué hace esta secretaría? ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es su política de desarrollo de la niñez? ¿Cuántos casos se están atendiendo? Sí, bueno, están atendiendo denuncias, son alarmantes las cifras, han incrementado. Seguramente esto se debe a la falta de la política, a la disminución del presupuesto, pero también a, a un mal tratamiento que se le hizo a la cuarentena. Es decir, hubo una pandemia que todavía está por el COVID-19. El gobierno nos encerró en las casas sin manejar realmente este tipo de situaciones. No solo la violencia hacia la niñez incrementó, sino la violencia hacia la mujer, los casos de suicidio, es decir, hubo un estrés que se vivió en los hogares que nadie lo trató de forma sistemática ni de ninguna manera, ¿verdad? Entonces, en este artículo que está publicado en el Colatino, que hemos tuiteado ahí en nuestras redes sociales, ¿verdad? Veíamos estos elementos. Entonces yo quiero preguntarle, antes de pasar a los comentarios de los amigos y a las amigas que ya nos están escribiendo, que, cuál es su valoración, Blanca Flor, del papel que está haciendo a favor de la niñez este gobierno que tenemos actualmente. Bueno, les retomo su pregunta, pero quiero más centrarme en el Sistema Nacional de Protección de la Niñez y Adolescencia, porque tanto la Convención de Derechos del Niño y la Niña como la LEPINA plantean que el CONNA, que es el Consejo Nacional de Niñas y Niños y Adolescentes, debe ser autónomo. Allí hay 5 ministerios que participan: Educación, Salud, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Participan también Comures, participan a través de la Procuraduría General de la República, el Sistema de Justicia. Participan 4 personas de la sociedad civil titulares y 4 suplentes. Entonces, 11 forman la Junta Directiva del CONNA. Y la ley dice que debe ser autónomo. ¿Por qué? Porque la autonomía le da la posibilidad de que articule todas las políticas, desde lo local hasta lo nacional. Entonces, lo más grave que nos ha pasado es que ahora el CONNA es parte del gabinete de gobierno. Entonces, eso limita a que pueda haber, digamos, libertad, digamos, de que las demás instituciones hagan su papel, ¿verdad? Más con las características de gobernanza que se tienen. Eso quería yo mencionar, ¿verdad? Y que el gobierno lo que está, digamos, obligado, porque es el garante de los derechos, desde la Convención hasta la LEPINA y otras convenios internacionales que hay relacionados con la niñez, es el garante, o sea, es el que debe invertir y debe buscar coordinar y articular con todos los sectores a través del CONNA. El CONNA es nacional, pero eso se replica a nivel departamental, se replica a nivel municipal y hasta la comunidad, con las asociaciones de promoción de los derechos de la niñez, que se abrevia APAS, que también existen, a través de la red de atención compartida, donde están más de 133 instituciones de la sociedad civil que trabajamos con niñez. Yo soy parte de la sociedad civil, ¿verdad? Los partidos políticos son parte de la sociedad civil. Entonces, mi desafío en estos temas es que si yo tengo una formación, ¿cómo voy a influir dentro del partido político para que estos temas se transformen en leyes y en políticas públicas? Entonces, efectivamente, ese enfoque de derechos que se había conquistado ya y que estaba en un proceso de acumulación y de transformación del enfoque de situación irregular al enfoque de derechos, ahora ha tenido un retroceso, empezando por esa característica que menciono, ¿verdad? Y lo otro es que en los informes, en el informe último que dieron,
solo informaron sobre los derechos de protección, todas las violaciones a los niños y niñas. Hay cantidad de información y eso es muy importante, pero no informaron de los derechos de supervivencia, que tiene que ver con las vacunaciones y con toda la atención de salud, la familia cómo está involucrándose con los niños y niñas, las de desarrollo, que es educación, que es deportes, que es arte, que es cultura, y las de participación, ¿verdad? Cómo a los niños y niñas se les va a ir enseñando a que ellos opinen sin miedo, porque no se les va a reprimir, ni se les va a estigmatizar, ni se les va a hacer burla de lo que ellos respondan. Entonces, esa es la diferencia entre el enfoque de situación irregular, el retroceso que hemos tenido, a un enfoque de derechos, ¿verdad? Es una característica, estoy hablando bien general, porque hay muchas más, ¿verdad? Donde la comunidad debe involucrarse, el municipio debe involucrarse, la sociedad civil organizada debe de involucrarse. Cuando hay un gobierno centralizado y concentrador, no puede llegar y cumplir todo el cumplimiento, no puede asumir esa tarea, no la asume. Por eso es que hasta hay observaciones de algunas organizaciones de Naciones Unidas sobre violación a los derechos de la niñez ya en esta nueva etapa. Esa es parte del retroceso. Sí, bueno, la verdad es lamentable que estemos viviendo esta situación en el país, no solo en el caso de la niñez, sino que en el caso de mujeres, de jóvenes, de agricultura, de economía, es decir, todo un retroceso en que suspenden y cancelen los programas sociales, la inversión social y los mecanismos de participación ciudadana. Yo creo que es bien importante lo que Blancaflor decía al principio. La organización social, la organización política es la que va a permitir no retroceder, ¿verdad? Y por el contrario, recuperar esas banderas que ya en la sociedad salvadoreña se habían ganado, y esperamos que la población esté poco a poco entrando en conciencia de la importancia de la participación política, de la importancia de tener una oposición confiable, con propuestas viables dentro del Parlamento Centroamericano, como en el caso de Blancaflor, y de la Asamblea Legislativa. Quiero leer, Blancaflor, rápidamente los comentarios por el tiempo, ¿verdad? Sí. No los vamos a poder pasar en pantalla porque los voy a leer muy rápido. Comenzamos. Willing Salí, saludos, está muy fácil definir que ustedes sí trabajan para la población y la gente sabe muy bien. Muchas gracias por el comentario. Jeff Buffett dice mucho respeto a nuestras mayores. Adelante, compañeras. Cecilia Dinora Vázquez dice, Blanqui tiene principios y sabe su profesión. Gracias, Cecilia. Mario Rogel dice, Blancaflor es una mujer luchadora. Yesenia Arevalo dice, Blancaflor es una referente de nuestro gremio de trabajo social por mantener su ética y servicio social. Saludos y qué buen espacio. Gracias, Yesenia, por el comentario. Ernesto Calderón, yo doy fe de la experiencia de la excelente persona y su arduo trabajo en pro del rescate cultural de nuestros pueblos. Dice Ernesto, bendiciones, licenciada. Eso es otro tema, Blancaflor, de los pueblos originarios, de su experiencia en Sí, el tema de nuestros pueblos indígenas, ¿verdad? Que merecería sí. todo un programa. Bueno, ahí me Eh, da chance ya por enero, febrero. sí, seguro. Stephanie Salgado dice que dicha que estas grandes mujeres trabajen en la política de El Salvador. Muchas gracias por el comentario. Ana Gladys Bonilla dice, Dios bendiga a Blancaflor, mujer luchadora, valiente, transparente e incansable al servicio de la humanidad. Un saludo también. De parte de Gloria del Socorro dice, bendiciones. Edgardo Dueñas dice, son dos mujeres luchadoras como las que el país necesita. Gracias, Edgardo, por el comentario. Mario Rogel dice, adelante en sus candidaturas, llegarán muy lejos. Carlos Vargas dice, un saludo, compañeras desde La Palma, Chalatenango. Bueno, Edgardo también es candidato a diputado por el departamento de San Salvador. Carlos Vargas es candidato a diputado por el departamento de Chalatenango y hasta allá nos está escuchando y viendo. Muchas gracias. Mauricio Benítez dice, saludos a Idalia y a Blancaflor.
Judith Candray, una ley tan importante como la Lepina deja huella para muchas generaciones. Mujeres políticas que legislen a favor de la población que más necesita. Ceci Dinora Vázquez dice, es un buen punto que todavía hoy en día hay gente que defiende el golpe como una forma de corregir. Ya hablábamos de este tema. Hay mucho que hacer, dice Ceci. Qué importante testimonio de su labor que ha hecho para construir leyes que beneficien a una educación integral. Jess dice, es importante la educación integral inicial, buenos aportes, Idalia. Silvia de Enríquez, compañeras, hagamos un convenio con el MINED, dice. Aquí hay una propuesta concreta, ¿verdad? Vamos a ir recogiendo las propuestas porque de la plática con Blanca Flor también salía la necesidad de proponer el tema de la enseñanza a todo nivel sobre estos temas, ¿verdad? Raúl Sabo dice saludos, un buen programa, felicidades, saludos Raúl. Daniel Salazar, un saludo compañeras. Joana Corso dice muy interesante el tema de la niñez y el trabajo realizado en las artes con jóvenes en riesgo. Gracias por el comentario. Dice Judith Candray, esta señora le da clases a un montón de gente del Ministerio de Educación. Tiene conocimientos integrales. Gente así vale la pena darle nuestro voto. Gracias, Judith. Lilo dice un saludo, compañeras. Fran Omar, muy importante el tema que se discute y muy buenas propuestas. Un saludo también, Fran Omar. Ana Gladys dice, Idalia Cepeda, es un gusto saludarla. Dice Ceci, pregunta, si después se podrá ver el programa. Sí, Ceci, después se puede ver el programa, ahí queda en el Facebook de Blanca Flor y en mi Facebook, en las páginas de Facebook de ambas está colgado el link para que lo puedan ver de nuevo. Dice Jess B, solo recordarle que con el primer gobierno del FMLN se logró un programa de atención inicial y maternal a la primera infancia, dice. Habría que ver qué sucede con este programa hoy en día. Stephanie Salgado, esta es la forma de hacer política en espacios de diálogo, intercambiando ideas y generando propuestas, no a través de mensajes de odio y contradicciones. Bueno, ahí tenemos los comentarios, Blanca Flor. Quiero dejarle el espacio entonces para que pueda responder a las personas que han comentado, que han preguntado, y bueno, también el espacio para que usted dé su mensaje final, su conclusión y su despedida, porque ya se nos fue el tiempo. Se nos fue, Idalia. Son temas vastos, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, pues agradecerles todas sus opiniones, son muy valiosas y eso pues me motiva, y también a Idalia que este tema de la niñez le sensibiliza mucho a seguir trabajando por los derechos humanos de la niñez, adolescencia y también juventudes y mujeres. Las sugerencias que han dado pues las vamos a retomar, y quiero decirles que tanto yo en la Asamblea Legislativa como en la Alcaldía Municipal de Itustepec y ahora en el Parlamento Centroamericano he llevado estos temas, este tema de la niñez y adolescencia y de la primera infancia. Y tal vez en otra oportunidad pues puedo darles ya mi informe de lo que las iniciativas que he llevado, las que he incorporado acá en la Asamblea Legislativa, porque tenemos, por una reforma que se hizo a la Constitución, tenemos también iniciativa de ley en los temas de integración, y todos estos temas son de integración centroamericana, ¿verdad? Y quiero invitarles a que sigamos reflexionando en esta situación, en esta característica de la edad de los niños y niñas en primera infancia, de los niños y niñas de 0 a 3 años. Ellos van entendiendo si uno les va hablando, y también si les deja que ellos puedan desarrollar sus autonomías. Es parte de las inteligencias, y que nos convenzamos, yo soy una convencida, que si nosotros atendemos, invertimos recursos económicos, tiempo, esfuerzos en la primera infancia, vamos a construir una sociedad democrática, una sociedad desarrollada, que progrese en todos los ámbitos, una sociedad con justicia social y una sociedad en paz. Ese es mi sueño, y eso se logra como procesos.
y mi compromiso a seguir trabajando por los derechos humanos de las mujeres y los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes o pueblos originarios, ¿verdad? Porque este es otro tema que a lo mejor en otra ocasión lo podemos desarrollar. Es donde yo he aprendido muchísimo de nuestros hermanos y hermanas de pueblos originarios, ¿verdad? Y son muchos retos y desafíos que tenemos porque nuestra sociedad es una sociedad discriminadora y el Estado muchas veces promueve el racismo y la discriminación. Entonces, yo soy intolerante con esos aspectos, también soy intolerante con la violencia, con la gente oportunista, con la gente que miente, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser personas integrales y personas que podamos, que cada día vayamos retomando las debilidades que tenemos y aprendiendo de las nuevas generaciones también, ¿verdad? Porque estamos en generaciones diferentes. Las nuevas generaciones tienen mucho que enseñarnos. Yo tengo un nieto de 13 años y él me apoya a mí en hacer mis presentaciones. Él aprende de los temas que yo desarrollo y yo estoy aprendiendo de la tecnología para poder hacer bien mis presentaciones. Y tengo una nieta de 2 años que con ella voy observando todo esto que a nivel teórico yo aprendí, que he aprendido a través de la neurociencia, de capacitaciones que hemos hecho, ya llevamos 18 años de estarnos capacitando todos los años en el desarrollo integral de la atención y desarrollo integral de la niñez y en primera infancia. Entonces yo le agradezco mucho, Idalia, y le deseo éxitos. Usted es una gran mujer, ¿verdad? Que tiene mucha sensibilidad y compromiso y tiene mucho que darle a nuestro país. Entonces, y le agradezco mucho que me haya invitado a su programa y les quiero enviar un abrazo a todas y todos. A mí me gusta dar abrazos porque también el abrazo es poder y es una expresión de amor. Y yo siempre estoy a su lado, siempre a su lado. Gracias, Blanca Flor. La verdad que yo le agradezco por haber aceptado la invitación al programa, agradezco sus enseñanzas. Bueno, yo tengo muchos años de conocerla y desde que la conozco he aprendido de todas sus historias, de todas sus anécdotas y sobre todo de este conocimiento que ha adquirido en la experiencia política, en la experiencia de lucha social. La verdad que la admiro mucho y también le deseo éxitos en este nuevo reto como candidata del Parlacen y bueno, en su vida personal, profesional, como madre, como abuela, que también nos transmite estos mensajes, ¿verdad? De amor. Yo creo que es bien importante también, como lo decía un comentario, combatir esa violencia, ese odio que ahora pues nos vienen un montón de mensajes políticos, nos quiere llenar de esta violencia y esta agresión también política, precisamente con propuestas de esperanza, con propuestas de futuro y, ¿por qué no decirlo, verdad? En el caso de nuestra niñez, combatir la violencia con amor, con comprensión y con respeto, ¿verdad? A los derechos. Si no tenemos la información, busquémosla. Ahora es fácil acceder a través de los medios tecnológicos y electrónicos. Y bueno, en el caso de Blanca Flor, yo estoy segura que está a la orden cualquier consulta concreta, porque la verdad que siendo madre, en mi caso que soy madre soltera, y así hay muchísimas, cientos de mujeres madres solteras que les toca una doble o triple carga. Muchas veces hay momentos de confusión, de desesperación, de estrés, porque es complicado ser mamá, ¿verdad? Es un reto. Y sin duda, pues, no dejemos que estas complicaciones de la vida cotidiana nos vuelvan reproductoras de esta violencia, ¿verdad? Entonces reflexionemos, desaprendamos también, como decía Blanca Flor, y cualquier duda, pues ahí está ella y toda su experiencia, yo la estoy ofreciendo casi de asesora, Blanca Flor, a las madres, pero y a los padres, ¿verdad? En algunos casos asumen su rol como padres para que vayamos, pues, construyendo este pensamiento y este apoyo colectivo también. Así que muchas gracias, Blanca Flor, muchas gracias a todos y todas las personas que se han conectado. La verdad que les agradecemos muchísimo.
El otro miércoles vamos a tener otro programa, siempre a las 7 de la noche, 5 dedos de frente, a través de las redes sociales, Idalia Cepeda SV, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Me pueden buscar como Idalia Cepeda SV. Continuamos nuestra consulta ciudadana escuchando para proponer en la construcción de la Agenda Legislativa 2021. Sabemos que estamos enfrentando una crisis económica, queremos hacer acciones frente a esta crisis y estaremos a través de las redes sociales continuando con la consulta escuchando para proponer, para invitarles a todos y todas a que participen. Muchas gracias entonces y buenas noches.